Ya, alumnos o queridas alumnas del curso de lecturas literarias hispanoamericanas, quiero primero comunicarles que he recibido las tareas dos efectuadas una por la señorita Cayo Topa y el otro por la señorita Vicuña, ¿no? Y tenía por finalidad precisamente un tema que se relaciona con lo que hoy vamos a hacer, que es el concepto de la poesía americana, ¿no? Que ha sido motivo de reflexión desde el siglo XIX, desde el siglo de la independencia. Ha habido esta preocupación por diferenciar la poesía europea, la poesía española especialmente, y nuestra poesía. Y esto en razón de que lo que llamamos nuestra poesía ha sido escrita en español, igual que en la península, pero durante varios siglos, especialmente en el dominio colonial, pues la que llevaba la voz cantante era siempre la literatura española, y lo que hacían los escritores hispanoamericanos era simple y llanamente seguir esa huella, escribir a la manera en que se estaba escribiendo en la España peninsular. Por eso es que cuando se produce la independencia, ocurre un fenómeno muy curioso que ya lo hemos señalado en clases anteriores, y es que la tendencia dominante en ese momento, fines del siglo XVIII, XIX, la tendencia dominante era la tendencia neoclásica, ¿no? Que es un modelo de poesía rígida, poesía con rima, poesía culta, poesía refinada, exquisita, pero que no da tanto espacio a la creatividad, sino que hay que seguir los moldes de la poesía tal cuales están establecidas por el canon, y no se debe salir uno de esos parámetros de la rima, del ritmo, del tipo de estrofa. Los temas deben también ser temas de cultura, temas selectos. No se debe incurrir en ninguna exageración de algún otro aspecto, ¿no? Entonces, esa es la situación que encuentran nuestros escritores, y todos ellos habían sido formados, como ya hemos señalado, en ese contexto. Todos ellos, todos los llamados poetas de la independencia, ¿no? Que hemos estado en otro curso, todos estos poetas eran, por el estilo, todos eran neoclásicos, ¿no? Sin embargo, por el tema, por el contenido, en cambio ellos eran, diríamos, iniciadores de la temática americana. Por eso es que ambos poetas, uno Andrés Bello de la generación romántica, y dos Andrés Bello de la generación libertadora y Juan María Gutiérrez de la generación romántica, ellos escriben, ¿no? Hacen un esfuerzo por tratar de independizar, por tratar de diferenciar entre una y otra literatura, es decir, entre la literatura europea y la literatura americana, ¿no? Recuerden que Andrés Bello llega a invitar a Europa, poéticamente hablando, que Europa se traslade a América, porque ya Europa le ha dado todo lo que podía darle en materia de temas, de ritmos, de modelos de poesía, de artes poéticas, etc. En cambio, América era un mundo por explorar, donde si bien había existido una literatura prehispánica en muchas de esas sociedades, sin embargo, ya la literatura de prestigio era la que se hacía a la par, ¿no? Tratando de hacer una suerte de
comparación, tratando de estar al mismo nivel de la literatura europea, ¿no? Que ya no era simplemente un apéndice de la literatura europea, especialmente española, sino que la literatura americana era plenamente, en todos sus aspectos, era otra expresión de la cultura occidental, ¿no? De la cultura occidental, en tanto por el fenómeno de la conquista, ya fenómeno que ustedes conocen, ¿no? Diríamos, todo el mundo hispanoamericano, o gran parte de él, especialmente América del Sur y América del Centro, incluido por supuesto México, que es América del Norte, pero es sin embargo un país donde se habla el español. Entonces, a lo largo, vamos a decir, del 60-70% del continente, el idioma en el que hace la literatura es el español, ¿no? El español, por supuesto, con variedades de acuerdo a cada país, incluso dentro de cada país, a cada región. Por eso en las primeras clases también leímos el Martín Fierro, algunos cantos del Martín Fierro, para que se vea cómo eso también es literatura hispanoamericana, aunque con características muy propias que ciertamente no se han repetido en ningún otro país, porque la figura del gaucho, así como la del indígena en los países andinos, es una figura propia de ese entorno, propia de ese mundo en donde por características que son difíciles de explicar, antropológicas, históricas, incluso ambientales, ¿no? El gaucho, por una parte, apareció como una figura dominante en la Argentina, mientras que el indio sí, digamos, estaba sentado desde épocas remotas en los países tanto del norte como del sur de América, ¿no? Y por tanto allí había y hay y habrá, sin duda, ¿no? También una literatura en las lenguas autóctonas, las respectivas. Pero en todo caso, diríamos, también hemos considerado en algunas lecturas otros poetas de nuestra tradición hispanoamericana, pero el fenómeno, diríamos así, sin precedentes, el fenómeno que no se había repetido, a pesar de que ya en el modernismo, que hemos leído también poetas modernistas, a pesar de que habíamos ya logrado grandes poetas como José Martí, por ejemplo, que además es un ejemplo no solo de poeta, sino de hombre de una cultura cuyo país, sin embargo, siguió dependiendo de España hasta 1898. Sin embargo, él trabajó en esos dos frentes, como lo habían hecho en décadas anteriores los miembros de la generación libertadora, entre los cuales estaba José María Heredia, que también aportó lo suyo, ¿no? Pero diríamos el fenómeno revolucionario en América hispana, el fenómeno que nunca se había dado, es el fenómeno que gira alrededor de la figura de Rubén Darío, ¿no? Rubén Darío es una figura capital en la literatura en lengua española, ¿no? No solo a nivel hispanoamericano, sino incluso a nivel español, porque la alta poesía que llegó a ser este personaje revolucionó realmente no solo la poesía de nuestra propia región, ¿no? Sino que además también fue reconocido por los propios españoles, por los integrantes de la generación del 98, ¿no? Fue reconocido como que esta obra suya
hecha a lo largo de las décadas finales del siglo XIX, había alcanzado una maestría extraordinaria, ¿no? Y por eso me ha parecido pertinente, antes de empezar a revisar algunos textos de Rubén Darío, que nos permitan familiarizarnos, porque yo creo que en el caso de ustedes, que son literatos, no deben nunca desligarse de los grandes autores clásicos, ¿no? Es decir, que nunca deben dejar de leerlos. ¿Por qué? Porque habrá alguna circunstancia en la que se verán en la necesidad de citar un verso de uno de ellos, o hacer un estudio acerca de ese poeta, o diríamos destacar ciertas características propias que se dan en el caso de Darío. Y estábamos hablando justamente de Rubén Darío, ¿no? En el sentido de que Rubén Darío es un caso único en la literatura hispanoamericana, o diríamos, es uno de los pocos casos de grandes poetas en el ámbito de la cultura occidental, ¿no? Ahora, ustedes saben que poetas buenos hay en todas partes, pero poetas geniales pocas veces se dan. Por ejemplo, Dante es un poeta irrepetible, no se ha vuelto a dar. El caso de Darío es cercano, ¿no? El caso de Darío difiere, aún comparándolo con José Martí, que es un gran poeta. El caso de Darío difiere por una serie de factores propios de su país, de su idioma, de su propia biografía. Por eso Mario Vargas Llosa, que estudió con ustedes literatura en San Marcos, él le dedicó su poesía a Rubén Darío. Fíjense ustedes, un novelista, ¿no?, como es Mario Vargas Llosa, sin embargo, se dio el tiempo para hacerle la tesis dedicada a Rubén Darío. ¿Y esto por qué? Porque descubrió que entre Mario Vargas Llosa, estoy hablando del año 1958, y Rubén Darío, que había vivido entre 1867 y 1916, había un rasgo común. Ese rasgo común era la orfandad, ¿no? La orfandad. El abandono que había sufrido Darío en el siglo XIX, y el abandono parcial que había sufrido Mario Vargas Llosa, diríamos, ya en el siglo XX, ¿no? Ese abandono, en uno y otro caso, consistió en que, en el caso de Darío, fue abandonado por el padre y por la madre, ¿no? Se crió con sus abuelos, pensando que esos abuelos eran sus padres, y luego, cuando descubre esto, como ustedes comprenderán, se produce un gran trauma en la conciencia de Darío, y esto lo lleva a, diríamos, a refugiarse dentro de sí mismo y a dedicarse intensamente a la literatura. Y por eso es que muy temprano, aún siendo niño, ¿no?, Darío se convierte en un lector al 100%, como ya quisiéramos algunos de nosotros tener ese bagaje de lecturas que tuvo Darío desde niño, ¿no? Y siempre la pregunta es, ¿cómo así es que se dio este fenómeno de Darío en la literatura hispanoamericana en la etapa del modernismo, que es una etapa, digamos, que no la crea él, pero él es el que la lleva a su más alta dimensión? Pues me permito leerles un texto, no es muy extenso, pero que les sirva
de alguna manera, después leeremos textos de Darío, les sirve de alguna manera para entender las dimensiones, la universalidad y de qué manera, a través de su corta biografía, porque muere a los 49 años, Rubén Darío logra hacer una obra que revoluciona completamente el idioma español en el plano literario. Por eso, no ha faltado alguien que diga de manera metafórica que Rubén Darío también tiene la condición de libertador. ¿Por qué libertador? No un libertador ni como San Martín ni como Bolívar, sino un libertador en el plano literario. Esa es y además su recorrido vital, como lo podemos ver también, su recorrido vital fue diferente, ¿no? Fue diferente al de casi todos sus contemporáneos. Por eso acá hay un bonito artículo que voy a leer para ustedes y luego les pasaré al aula virtual. Es un artículo breve, pero quiero que lo lean y luego podamos comentar algunas ideas. Este artículo, que trata de explicar el fenómeno de Darío, ¿no? Lo escribió Pablo Antonio Cuadra, un especialista en Darío. Diríamos, el año 2016, o sea, hace 5 años exactamente, coincidentemente estuvimos en Madrid, el año 2016, ¿no? Y se editó este libro que se llama Rubén Darío, del símbolo a la realidad, que es una edición conmemorativa. ¿Y por qué salió el año 2016 este libro dedicado a Rubén Darío? Porque en el 2016 se conmemoraba el primer centenario de la muerte de Darío a los 49 años de edad. Sin embargo, este hombre, en ese breve tránsito vital, fue capaz de hacer una literatura que, como les digo, cambió completamente la identidad, cambió el estilo, ¿no? Por eso vale la pena que escuchemos estas palabras de Pablo Antonio Cuadra, que se llama La Revolución Hispanoamericana de Darío. Ojo, está hablando él de Darío como un revolucionario, ¿no? La Revolución Hispanoamericana de Darío. El texto dice lo siguiente, si quieren ustedes nos detenemos en algún lado, en algún momento, para hacer algún comentario. Pero es un artículo muy claro, muy preciso, yo creo muy pertinente, ¿no? Y que luego nos permitirá entender la calidad de la poesía de Darío. Dice, Rubén Darío, visto desde su tierra nicaragüense, no se olviden que él es de un país muy pequeño, es el inaugurador de la literatura nacional y el que le dio verbo a la nacionalidad nicaragüense. Es decir, que antes de Nicaragua, antes de Darío, Nicaragua no era nada en ningún plano. Antes de Darío nuestra nacionalidad era infante. Infante significa que todavía no habla, ¿no? Hablaban las tribus, hablaban los localismos, los partidos, los vecindarios y con frecuencia la barbarie. Fue su verbo el que sacó a Nicaragua de los provincianismos en que la latina estirpe se había sumergido. Después de Darío, aunque la política levante una y otra vez los muros de la parcialidad, su obra mantiene encendida la vocación universalista como componente radical de nuestra nacionalidad. Estamos hablando entonces de Darío en sus comienzos, cuando, según este crítico, le da el habla a Nicaragua.
hace que el español de Nicaragua esté a la misma altura, a la misma calidad de los demás países hispanoamericanos. Dice, la independencia de Centroamérica fue pacífica. Nos separamos hábil y civilizadamente de España, es decir, no hubo guerras con la región sur, pero aún nos faltaba, como nación pequeña, lo más difícil, defender esa independencia de la voracidad de los fuertes. En la historia de Nicaragua, las dos fechas están a la par por un singular destino, como las columnas de un pórtico. El 15 de septiembre, pacífico, bélico, el 14. El 15 produce próceres, el 14 con la batalla de San Jacinto, que inicia la derrota y la expulsión del filibustero. Estamos hablando de estos años, ¿no? Pero hacía falta una tercera independencia, ¿no? Ya no solo la independencia política. Y esa la da no un prócer, ni un héroe, sino un poeta. Es un poeta el que le da la independencia de su seguridad misma, ¿no? Entonces estamos hablando de este texto, de este libro, que se publicó con motivo del primer aniversario, y el que habla es un especialista, Pablo Antonio Cuadra. Dice, en mi introducción al pensamiento vivo de Rubén Darío, hice ver que su mundialidad, su inclinación universalista, su visión integradora, su capacidad de saltar fronteras y asumir la voluntad, la conciencia y la poesía de todo un continente, no solo es obra de su genio, sino fruto de su historia. Darío hizo historia en tanto que fue hijo de la historia. Esta frase es muy bonita. Darío hizo historia en tanto que fue hijo de su historia. Y eso creo que lo podemos aplicar a todos nosotros, ¿no? La historia de nuestro país nos hace a nosotros, pero a la vez nosotros también podemos hacer historia, ¿no? Y la historia de Nicaragua es un rosario de acontecimientos y situaciones que pudiéramos llamar darianos o darianos. La historia de Nicaragua fue una historia extrovertida que imponía la visión de lontananza sobre la visión de caverna, sentir lo nacional en su universalidad y ese sentimiento que he llamado mediterráneo. Darío lo manifiesta desde muy joven, y estos son versos de Darío. Dice, América prepotente, su alto destino se siente en la continental balanza que tiene por fiel el istmo, ¿no? Darío está, Nicaragua está en el centro, en Centroamérica precisamente, porque Nicaragua surge a la historia como centro de cruce y de tránsito de rutas geográficas y de influencias culturales. Es el pasadizo de las migraciones indias, es el estrecho dudoso, es el tránsito entre los dos mares antes de Panamá, y es la ruta de un canal interoceánico que nos cuesta codicias e intervenciones. Eso nos marca, eso nos mantiene con las puertas abiertas al mundo. Fíjese, un país pequeño que está en medio de dos océanos, lo que no ocurre en el Perú, que tiene ciertamente el Océano Pacífico, pero nada más. En cambio, Nicaragua, siendo un país más pequeño, por su ubicación geográfica, está entre dos grandes océanos, ¿no? Así vemos al nicaragüense que para confirmar su nacionalidad debe salir de su patria a robarse, dice, a robarse como un nuevo Prometeo el horizonte de la universalidad, ¿no? Rubén se exilia, parte a Chile, ahí comienza, digamos, la etapa más importante de la vida de Darío. Como su país es pequeño, él sabe que en su país él no va a poder prosperar, no va a poder crecer poéticamente, ¿no? Entonces inicia el estilo
que es el estilo del exilio, es decir, que es un poeta que permanentemente está haciendo una ruta en búsqueda de esa universalidad, ¿no? Rubén se exilia, parte a Chile. El Nica que hay en él no solo le permite, sino que lo impulsa a ser también chileno y argentino, y más todavía a ser francés, y más aún a ser griego. Esto parece un paso curioso, ¿no? Darío entonces es el hombre que nace en Nicaragua, es nicaragüense, pero también literariamente es chileno, del mismo modo es argentino, luego también se apropia del francés, del idioma francés, de la literatura francesa, ¿no? Y de esta manera, y aún a través de la literatura francesa llega a dominar el mundo griego, ¿no? Ustedes ven que en Prosas Profanas hay textos que se refieren a la mitología griega. Las revoluciones de Darío comienzan por esta conquista de lo cosmopolita, ¿no? De todo el mundo. Es decir, para Darío todo el mundo es suyo, ¿no? No se siente limitado. La sorpresa de don Juan Valera al leer Azul, ¿no? Don Juan Valera es un crítico chileno, al leer Azul, que Darío le envía vía marítima, es que el joven nicaragüense que escribe en Chile, porque le manda desde Chile, pareciera haber vivido en París, se inventaba París. El habitante de una tierra, Puente, tenía el ojo forastero, este ojo despierto al mundo que adquiere el exilado y el navegante, que es lo opuesto al ojo introvertido del provincianismo y del cerrado nacionalismo. Con ese ojo de nacionalismo abierto y universal va a asimilar, va a enriquecer con todo lo que el mundo de su tiempo y de la antigüedad pueda ofrecerle, ¿no? Entonces diríamos que esta es una especie de clasificación. Hay personas que tienen el ojo solo pensando en su país, en su nacionalidad. Otras personas que en cambio están pensando solo en el extranjero, ¿no? Pero Darío concilia las dos miradas, no se olvida de su país, pero al mismo tiempo es un hombre abierto a todo el mundo, ¿no? Como dice, el nacionalismo abierto y universal va a asimilar, va a enriquecerse con todo lo que el mundo de su tiempo y de la antigüedad puedan ofrecerle. Es decir, para él no hay barreras ni geográficas ni temporales, ¿no? Porque se llega a conocer la mitología griega como si él fuera un hombre de esa antiquísima cultura. Sin embargo, para ser exactos y justos, debemos advertir que Rubén sale de Nicaragua con un equipaje literario que completa en El Salvador. Basta leer su poema, la poesía castellana, escrita a los 15 años, para darse cuenta del conocimiento que tenía de su lengua y literatura a esa edad, ¿no? Ustedes que han comparado el tema de la poesía, entonces también podrían comparar con la poesía de Darío. Su aparición en Nicaragua no es un fenómeno fuera de ambiente, de tradición, de antecedentes. Naturalmente que Darío no sería nunca previsible porque fue un genio fuera de serie, pero desde el periodo de reorganización del país, 1869-1893, periodo en que Nicaragua se denomina los 30 años, se dieron pasos para crear, en primer lugar, una paz republicana progresista y sobre esa base unos medios y un ambiente de cultura, instrucción pública, comunicaciones, Biblioteca Nacional, buenos teatros, mejores niveles universitarios, dirigidos por intelectuales valiosos como Anselmo Rivas o Rigoberto Cabezas,
fundación del Ateneo por el historiador Tomás Sayón y de la Unión Latinoamericana por el poeta y humanista Antonio Aragón. En fin, un rosario de personas y hechos que prepararon el terreno e hicieron posible que el genio adquiriera el impulso inicial para lanzarse a su obra y al mundo. Claro que una vez desarrollada la obra dariana, el ambiente de donde salió parece y era estrecho y provinciano. Parte de su obra fue darle su aliento universalista a las letras de Nicaragua. Es decir, que en esta biografía de Darío hay que señalar entonces que la permanencia de él en su país también fue valiosa, porque había ciertas condiciones que, por ejemplo, permitieron que Darío desde muy pequeño leyera, ¿no?, gran parte de la literatura española y aún de las literaturas francesas, porque aprendió muy pronto el idioma francés. Cuando el poeta llega a Chile en 1886, comienza allí a levantarse la ola moderna de las transformaciones socioeconómicas que recorrerá América. Lo moderno comienza a marcar un cambio profundo, primero en los países del sur del continente, más vinculados culturalmente a Europa. Es el reto que arranca Darío, sus primeras creaciones, que se convertiría luego en el movimiento modernista, ¿no? Muchos críticos rutinarios creen, sin embargo, que el ojo de Darío descubre las nuevas corrientes literarias del mundo e, influido por ellas, hace su obra en español y luego se detienen en catalogar las influencias, pero se trata de algo mucho más profundo y creador. Se trata de una extraordinaria sensibilidad poética que al expresarse siente que su lengua sufre un cansancio, que es poco dúctil para las exigencias nuevas del nuevo tiempo y de los cambios sufridos por el hombre, tanto en América como en Europa. Se trata, en otras palabras, de reformar, de renovar el instrumento expresivo. Y Rubén advierte, al conocer el francés y su literatura, que allí se ha operado y se están operando una serie de revoluciones que no ha realizado el castellano. Entonces toma lo que es su instinto literario y su sorprendente conocimiento de su lengua le hace ver que es asimilable, asumible y eficaz para renovar y enriquecer su poesía y su idioma. No es un imitador, no es un afrancesado, es un creador. Por esa capacidad genial, Darío puede decir a su época, con los derechos de su obra, la lengua soy yo, ¿no? Es decir, fue pues un hombre con una sensibilidad extraordinaria que les permitió darse cuenta que también la literatura española, no solo la hispanoamericana, sino aún la española, necesitaba de una modernización. Y como él conocía la literatura francesa, y Francia siempre ha estado adelante literariamente hablando y también en otros aspectos, entonces él tomó del francés todo aquello que le permitiera modernizar la literatura en español, tanto en su versión hispanoamericana como en su versión española, ¿no? Era la primera vez en la historia que ocurría un caso así. Dice, bastaría estudiar la revolución del adjetivo que logró Darío en la lengua española para medir la intensidad y profundidad del sismo literario que produjo su obra. Gonzalo Sobejano hizo hace años ese estudio, como hizo también Julio Icaza Tijerino, una extraordinaria cala en la revolución y renovación dariana de la métrica y en su intuición del ritmo. Ambos estudios acreditan el testimonio que da sobre la maestría de Darío el poeta catalán Pere Gimferrer. Su oído es estupendo, escribe,
y luego cita algunos versos de difícil y delicado equilibrio rítmico, agregando: el sentimiento a la rotundidad verbal esplendorosa de tales versos acredita por sí sola la materia del escritor, pero no debe ocultarnos que la empresa que se proponía, aún asistido por dotes tan infrecuentes, parecía exceder casi las posibilidades del mero genio individual. En efecto, un joven nicaragüense que no pisa España ni Europa hasta 1892 y que no visita París hasta 1893, se propone ser no solo el nuevo poeta que necesitaba la América hispana, sino el poeta que España no tenía, y más aún, un poeta capaz de medirse con Verlaine, es decir, no solo un poeta americano, sino un poeta español y europeo, y particularmente francés, todo a un tiempo. Mucho parecería para quien no conocía las obras de arte europeas, pintura, escultura, arquitectura, decoración, sino por defectuosas repercusiones o imitaciones, ni el idioma literario de la antigua metrópoli, sino por las lecturas, ni qué cosa era ser poeta en París, sino por lo que desde Managua, Valparaíso o Buenos Aires podía de ello saberse entonces. Que consiguiera plenamente su triple propósito, americano, español y europeo, es la prueba más elocuente de su inspiración y lucidez. Es decir, que Darío pues realizó la revolución lírica, poética en todo el continente americano, incluso también renovó la literatura española y se puso a la par de la literatura francesa. No vamos a decir que renovó la literatura francesa, pero en todo caso tomó de ella todos los elementos necesarios para que tanto en Hispanoamérica como en España la literatura estuviera al mismo nivel. Esa es la enorme tarea que este hombre fue capaz de lograr, ¿no? Mucho parecería para que, bueno, decía, sin embargo, aunque sea misteriosamente paradójico, de los 3 logros conseguidos por Darío, ser poeta americano, español y europeo, ¿no? Nadie lo había sido antes, ¿no? Lo que parecía más cercano fue lo que le costó mayor esfuerzo creador, e incluso hubo un cruel momento en el cual un personaje entonces de gran autoridad como José Enrique Rodó le negó su condición de poeta de América, ¿no? José Enrique Rodó es un autor importante también, y él en algún momento cuestionó esta supuesta genialidad de Rubén Darío, ¿no? El hispanoamericano, y más todavía el nicaragüense, fue formado en un tenso antagonismo entre su literatura culta, poderosamente atraída por el ejemplo y magisterio peninsular europeo, y la literatura europea, en cuyo territorio entonces marginado se efectuaron las más interesantes experiencias de mestizaje e integración cultural, idiomática y literaria. El literato culto tenía 3 siglos o más de estar pendiente de lo que España y luego Francia producía al otro lado del mar. El método educativo de la imitación agravaba esta dependencia. En cambio, lo americano tardaría en cobrar su propio sentido e identidad, salvo brotes geniales que marcaron la ruta futura de la independencia. El último descubrimiento, el descubrimiento por América, tuvo su vertiente en el barroco, pero quien culminó esa empresa fue Rubén Darío, nuestro Bolívar literario, ¿no? A él por eso le resultó más fácil, por tradición cultural, conocer París sin conocerlo,
que darle voz y canto a una América inédita, sirena, desconcertante, mitad antigua y mitad futura. Esta fue su otra revolución hispanoamericanista, que contradiciendo a Rodó, ya venía siendo desde antes, porque parte fundamental del ser hispanoamericano es descubrirse europeo. Darío mismo lo dejó escrito en un verso heráldico. Dice: mientras haya una viva pasión, un noble empeño, un buscado imposible, una imposible hazaña, una América oculta que hallar, vivirá España. Versos que llevan entre líneas su complemento, pues también mientras haya una España y una Europa que descubrir, vivirá América. Es decir, por el fenómeno de la conquista, ya estas culturas quedaron unidas para siempre, como ocurre hasta hoy. Es decir, lo europeo no es algo ajeno para nosotros. Es cierto que en Europa hay diversos países, pero por lo menos hay una puerta de entrada que es España, ¿no? A través de la cual cualquier hispanoamericano, aun cuando no conociera otras lenguas, podría ingresar y luego viajar, aprender otros idiomas o ir a París, que es lo que pasa con mucha gente, ¿no? Curiosamente, un poeta como Vallejo, por ejemplo, en vez de haberse ido a España, donde él tenía la posibilidad de expresarse en español, se fue a París directamente, cosa que en cambio no repitió en el pasado Darío, que primero recorrió su continente, su propio continente, desde Nicaragua hasta Chile, Argentina, triunfó en Argentina, y ya una vez que triunfó en su continente, viajó luego a España, viajó a Francia, pero ya en su literatura estaba incorporada toda la riqueza de estas dos grandes literaturas. Dice, cuando se habla de la revolución hispanoamericanista de Darío, los críticos por lo general se detienen en la superficie política de la oda a Roosevelt. Efectivamente tiene un poema dirigido al presidente de Estados Unidos de esa época, y de las interrogaciones a los cisnes. Es verdad que el poeta asume allí el oficio que Neruda asignó a Nicaragua, ser garganta pastoril de América. Neruda es posterior, ¿no? Garganta que no solo canta, sino también grita las amenazas y peligros continentales. Pero lo más importante es el pensamiento poético y la intuición filosófica hispanoamericanista que mueve su canto. En el hispanoamericanismo de Darío hay una afanosa preocupación humanista que abarca lo social y lo político, además de lo estético, que se eleva hasta los vastos horizontes del paticidio, transmitiendo las señales reservadas del futuro con un genial empeño de forjador de civilización que parece resucitar la mítica figura del Quetzalcóatl, ¿no? Y luego, como ustedes tienen en su material, vamos a, si es que no lo hemos hecho antes, vamos a leer las palabras que él publicó en su libro, ¿no? Publicó en su libro Prosas Profanas, que creo que ustedes lo tienen allí, así que vamos a tratar de ubicarlo. Sí, señorita, usted, la señorita Cayotopa, por ejemplo, podría ubicar allí en su separata, en la página 63, ubicar y leer las páginas liminares de Darío. Está en la página 63. Si usted, por favor, pudiera leer esas líneas que escribió Darío, ¿no? En Buenos Aires. Fue en Buenos Aires donde publicó Prosas Profanas, ¿no? Que es el libro que consagra
continentalmente e internacionalmente consagra a Darío. Y allí él se permitió escribir lo que llama palabras liminares, es decir, palabras, como decir, palabras previas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya él había publicado antes, ¿no? Pero en todo caso se vio él, diríamos, llamado a decir su voz acerca de su libro. ¿Podría leer ese texto, señorita Cayotopa, por favor? El libro que... Sí, profesora, que dice palabras liminares, ¿verdad? Palabras liminares. Después de azul, después de los claros, voces insinuantes, buena y mala intención, entusiasmo sonoro y envidia subterránea, toda bella cosecha, solicitaron lo que en conciencia no he creído fructuoso ni oportuno, un manifiesto, ni fructuoso ni oportuno, por la absoluta falta de elevación mental de la mayoría pensante de nuestro continente, en la cual impera el universal personaje clasificado por Remy de Gourmont con el nombre de Celui qui ne comprend pas. ¿Qué significa? El que no comprende nada. Eso es una expresión del francés celui qui ne comprend pas. Significa el que no comprende nada. Es entre nosotros, profesor, académico correspondiente de la RAE, periodista, abogado, poeta, Rastacuero. Por la obra colectiva de los nuevos de América es aún vana, estando muchos de los mejores talentos en el limbo de un completo desconocimiento del mismo arte que consagra. Porque proclamando como proclamo una estética práctica, la imposición de un modelo o de un código implicaría una contradicción. Acaráctica significa desenfrenada, por si acaso. Yo no tengo literatura mía, como lo ha manifestado una magistral autoridad, para marcar el rumbo de las demás. Mi literatura es mía, en mí. Quien siga servilmente mis huellas perderá su tesoro personal, y el paje o esclavo no podrá ocultar sello o librea. Wagner o Augusta Holmes, sí. Dijo un día, lo primero, no imitar a nadie, y sobre todo a mí, grande sí. Yo he dicho en la misa rosa de mi juventud, mis antífonas, mis secuencias, mis profanas prosas. Mis prosas profanas. Tiempo y menos fatigas del alma y corazón me han hecho falta para, como un buen monje artífice, hacer mis mayúsculas dignas de cada página de mi misterio de barrio. A través de los juegos divinos de las rebeldías historiadas, me río del viento que sopla fuera, del mal que pasa. Tocad campanas de oro, campanas de plata, tocad todos los días, llamándome a la fiesta en que brillan los ojos de fuego. Y las rosas de las bocas sangran delicias únicas. Mi órgano es un viejo clavicordio, pampador. Al son del cuandanzón, sus gaviotas alegres, abuelos, y el perfume de tu pecho es mi perfume. Eterno incensario de carne, varón inmortal, flor de mi costilla. Hombre soy. ¿Hay en mi sangre alguna gota de sangre de África o de indio chorotega o Nangrandano? Pudiera ser a desprecio de mis A despecho. manos de marqués, A despecho. a despecho de mis manos de marqués, mas he aquí que veréis en mis versos princesas, reyes, cosas imperiales, visiones de países lejanos o imposibles. ¿Qué queréis? Yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer, y a un presidente de la República no podré saludarle en el idioma en que te cantaría a ti, o a la gama de tu corte, oro, seda, mármol, me acuerdo en un sueño. Si hay poesía en nuestra América, ella está en las cosas viejas, en Palenque y Utatlán,
en el indio legendario y en el inca sensual y fino, y en el gran Moctezuma de la isla de Oro. De la silla de oro. Lo demás estudio, Demócrata, Walt Whitman, Buenos Aires, Cosmópolis. Y mañana, el abuelo español de Barba Blanca me señala una serie de retratos ilustres. Este me dice es el gran Don Miguel de Cervantes Saavedra, genio y manco. Este es Lope de Vega, este es Garcilaso de Gitano. Yo le pregunto por el noble Gracián, por Teresa la Santa, por el bravo Góngora y el más fuerte de todos, Don Francisco de Quevedo y Villegas. Después exclamó Shakespeare, Dante, Hugo, y en el interior Verlaine. Luego al despedirme, abuelo, preciso es decíroslo, mi esposa es mi tierra, mi querida de París. Y la cuestión métrica y el ritmo, como cada palabra tiene un alma, hay en cada verso, además de la armonía verbal, una melodía ideal. La música es solo de la idea muchas veces. La gritería de 300 ocas no te impedirá, Silvano, tocar tu encantadora flauta, con tal que tu amigo, el ruiseñor, esté contento con tu melodía. Con él no esté para escucharte, cierra los ojos y toca para los habitantes de tu reino interior. Oh pueblo de desnudas ninfas, de rosadas reinas y de amorosos dioses. Cae a tus pies una rosa, otra rosa y besos. Y la primera ley, crear, bufe el eunuco, cuando una musa te dé un hijo, que queden las otras 8 funciones. Sí. Bueno, ahí termina su manifiesto. ¿Algunas ideas que usted quisiera destacar de esta especie de arte poética de Darío, algo que le haya llamado la atención, o que usted, que ha hecho un trabajo comparativo entre dos definiciones de la poesía americana, nota aquí otro estilo, otra manera de decir las cosas? ¿Qué rescataría usted de estas palabras previas de Rubén Darío, ¿no? ¿Qué le parecería esta manera de plantear la cuestión literaria de Rubén Darío? Sí, bueno, lo que más resalta primero es de que no se refiere a que sean únicos, ¿no? Que no imiten, pero lo que me llamó la atención es que utilizara palabras francesas, ¿no? Como dice, creo que una característica del modernismo era la influencia francesa que tenía, ¿no? Algunos Darío del simbolismo, del parnasianismo, si mal no recuerdo. Es lo que más me llama la atención. Sí, bueno, entonces, como les decía, Prosas Profanas es, pues, diríamos, el modernismo, la obra que significó el reconocimiento de Darío, significó la etapa cosmopolita, la etapa donde se nota una gran identificación con las culturas de todo el mundo, ¿no? Donde él experimenta una serie de ritmos, una serie de nuevas formas de hacer poesía, pero a la vez muestra una referencia a diversas imágenes de culturas remotas, es decir, olvida un poco el tema propiamente americano y todo no es sino referencias a la literatura europea. Quisiera leer aquí un texto que no lo tienen ustedes, pero
que de todas maneras creo que, porque luego hay otro texto que vamos a pedirle a la señorita Vicuña que lo lea, pero sí quisiera recordarles que el modernismo implicó la apropiación de algunos símbolos, ¿no? De algunos animales especialmente bellos, porque el modernismo se caracteriza por la exaltación de lo bello, del arte, de lo bello, de lo clásico, de lo aristocrático, ¿no? De lo exquisito. Entonces quiero leer este verso que está escrito en versos octosilábicos. No es un soneto que él practicó bastante, pero sí es un texto poético de 1892 que está destinado a una marquesa, ¿no? Y se llama Blasón. Dice el poema: el olímpico cisne de nieve, con el ágata rosa del pico, lustra el ala eucarística y breve, que abre al sol como un casto abanico. En la forma de un brazo de lira y del asa de una ánfora griega, es su cándido cuello que inspira como prora ideal que navega. Es el cisne de estirpe sagrada, cuyo beso por campos de seda ascendió hasta la cima rosada de las dulces colinas de Leda. Blanco, rey de la fuente Castalia, su victoria ilumina el Danubio. Vinci fue su varón en Italia, Lohengrin es su príncipe rubio. Su blancura es hermana del lino, del botón de los blancos rosales y del albo toisón diamantino, de los tiernos corderos pascuales, rimador de ideal florilegio, es de armiño su lírico manto, y es el mágico pájaro regio que al morir rima el alma en un canto. El alado aristócrata muestra lices albos en campo de azur, y ha sentido en sus plumas la diestra del amable y gentil Pompadour. Boga y boga en el lago sonoro, donde el sueño de los tristes espera, donde aguarda una góndola de oro a la novia de Luis de Baviera. ¿No? Dad, marquesa, los cisnes cariño, dioses son de un país halagüeño, y hechos son de perfume, de armiño, de luz alba, de seda y de sueño. Como ve, hay un manejo extraordinario de las estrofas de 4 versos, de los llamados cuartetos, y a través de él, la adjetivación, como decía un crítico, es algo especial, ¿no? El olímpico cisne, ¿no? Y así por el estilo de estirpe sagrada, el resaltar el color blanco, ¿no? Su blancura es hermana del lino, del botón de los blancos rosales y del albo toisón diamantino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos que acá no hay ningún elemento que no sea parte de esa visión exquisita. ¿Por qué? Porque los románticos precisamente habían establecido, ¿no?, que la poesía debía cantar aquello que fuera bello. Sin embargo, Rubén Darío estuvo identificado muchísimo con un país, ¿no?, con un país donde, claro, también hay belleza, también hay modernidad, pero de un país donde también hay campo, y ese gran país es Argentina. Él le hizo un canto especial a Argentina cuando en 1910 Argentina cumplió el primer centenario de su independencia. Pero quiero rescatar, antes de que la señorita Vicuña le pida leer otro poema, quiero leer otra faceta de la poesía de Darío, del mismo libro Prosas Profanas, para que se vea que no solamente se fija en los símbolos exquisitos, exóticos como es el cisne, sino también rinde un homenaje al campo, ¿no? Como se llama este poema del campo. Dice: pradera
feliz día. Del regio Buenos Aires quedaron allá lejos el fuego y el hervor. Hoy en tu verde triunfo tendrán mis sueños vida. Respiraré tu aliento, me bañaré en tu sol. Muy buenos días, huerto, saludo la frescura que brota de las ramas de tu durazno en flor. Formada de rosales tu calle de Florida, mira pasar la gloria, la banca y el espor. Un pájaro poeta rumia en su buche versos. Miren qué hermoso esto. Un pájaro poeta rumia en su buche versos. Chismoso y petulante va un gorrión. Las plantas trepadoras conversan de política, las rosas y los lirios del arte y del amor. Rigiendo su cuadrilla de mágicas libélulas, de sueños millonarios pasa el travieso Poc. Y de espléndida Sportwoman en su celeste carro, la emperatriz Titania seguida de Oberón. De noche, cuando muestra su medio anillo de oro, bajo el azul tranquilo la mano de Pierrot, es una fiesta pálida en la que el huerto reina, toca en la lira el aire de su do, re, mi, fa, sol. Curiosas las violetas a su balcón se asoman y una suspira, lástima que falte el ruiseñor. Los silfos acompañan la danza de las brises en un walpurgis vago de aroma y de visión. De pronto se oye el eco del grito de la pampa, brilla como una puesta del argentino sol, y una espectral jinete con una sombra cruza, sobre su espalda un poncho, sobre su faz dolor. ¿Quién eres, solitario viajero de la noche? Yo soy la poesía que un tiempo aquí reinó. Yo soy el postrer gaucho que parte para siempre de nuestra vieja patria llevando el corazón, ¿no? Qué hermoso poema realmente, y sobre todo el desenlace, qué magistral. Yo no me imaginaba, hacía tiempo que no había leído este poema, pero acá hace un canto, diríamos, a todos los elementos de Argentina, a todos los elementos de la naturaleza, a todos los distintos objetos o animales, hace cantar a las diferentes aves que viven allí, también menciona las violetas. Pues, lástima que falte el ruiseñor, pero luego este ambiente idílico, en este ambiente exótico, de pronto, como señala el poema, dice, de pronto se oyó el eco del grito de la pampa, ¿no? Brilla como una puesta del argentino sol, y un espectral jinete, miren la adjetivación, espectral jinete significa, es el espectro de un jinete, ¿no? Como una sombra cruza sobre su espalda, su poncho, sobre su faz, dolor. ¿Quién eres, solitario viajero de la noche? Yo soy la poesía que un tiempo aquí reinó. Yo soy el postrer gaucho que parte para siempre de nuestra vieja patria llevando el corazón. Este hermoso poema ha sabido Rubén Darío combinar la modernidad con lo tradicional, porque en las dos últimas estrofas quien aparece es el personaje del gaucho, ¿no? Que a través del poemario Martín Fierro vimos que él también sabe hacer poesía, ¿no? Y aquí nos lo demuestra también, ¿no? Es decir, ya no está hablando aquí en este poema de las prosas profanas, ya no está hablando en el léxico que ustedes conocen porque ustedes han leído el Martín Fierro, sino está ya hablando en el lenguaje del modernismo, y dice, yo soy el postrer gaucho
que parte para siempre de nuestra vieja patria llevada al corazón. Y esto tiene incluso un significado literal, porque el gaucho realmente desapareció, ¿no?, de la República Argentina, de alguna forma desbordado por el romanticismo, por el modernismo, que en oleadas migratorias europeas poblaron todo este territorio. Entonces, en esas circunstancias desapareció el gaucho, ¿no? Y aquí le ha dado, aunque sea un espacio pequeño, pero ha querido recordar también Rubén Darío, hombre cosmopolita, que en ese lugar, también en ese campo, vivió la poesía a través de la figura del gaucho, ¿no?, con estas características que ustedes señalan. Señorita Vicuña, me gustaría que usted lea este poema Alaba los ojos negros de Julia, y que luego pueda también hacer un pequeño comentario. ¿Qué aspectos expresivos, poéticos, cromáticos o de alta naturaleza ha puesto el poeta en este texto que se llama Alaba los ojos negros de Julia? Señorita Vicuña. ¿Sí repite, profesor? Sí, les pedía por favor que usted, al hacer la lectura de Alaba los ojos negros de Julia, luego pueda hacer un comentario de destacar qué elementos de esta poesía preciosista, de esta poesía exquisita, se puede advertir en este poema, que está también en Prosas Profanas, que es el libro cuyas páginas estamos recorriendo. Alaba los ojos negros de Julia. ¿Eva era rubia? No. Con negros ojos vio la manzana del jardín. Con labios rojos probó su miel. Con labios rojos que saben hoy más ciencia que los sabios. Venus tuvo el azul en sus pupilas, pero su hijo no. Negros y fieros encienden a las tórtolas tranquilas los dos ojos de Eros. Los ojos de las reinas fabulosas, las reinas magníficas y fuertes, tenían las pupilas tenebrosas que daban los amores y las muertes. Pentesilea, reina de Amazonas, Judith, espada y fuerza de Betulia, Cleopatra, encantadora de coronas, la luz tuvieron de tus ojos, Julia. Luz negra, que es más luz que la luz blanca del sol, y las azules de los cielos. Luz, que es el más rojo resplandor, arranca al diamante terrible de los celos. Luz negra, luz divina, luz que alegra la luz meridional, luz de las niñas de las grandes ojeras, oh luz negra que se cantar a pan bajo las viñas. Sí, ¿qué comentarios podría hacer usted a este poema? ¿Qué destacaría, si usted, que es una lectora habituada con el oído a captar diferentes matices que uno puede destacar, que resalta en este poema el gran Rubén Darío? Lo primero que noté es que no recuerdo este recurso, pero sí las palabras se están repitiendo constantemente, ¿no? Cuando menciona, por ejemplo, los dos ojos de Eros y abajo los ojos, arriba los labios rojos, y luego en el final en ese mismo los labios rojos, ¿no? Eso es lo que yo creo que más resalta en este poema, la repetición. ¿Por qué este énfasis en lo negro cuando el color predominante del modernismo es el azul, ¿no? Aquí en cambio se destaca constantemente a lo largo de todo el texto esta presencia de lo negro, ¿no? ¿Qué sentido se le podía atribuir? Le da una mayor preponderancia, porque dice luz negra, que es más luz que la luz blanca del sol, y las azules de los cielos, luz que el mar rojo resplandor arranca al diamante terrible de los celos. Luz negra,
Luz divina, luz que alegra, la luz meridional, luz de las niñas de las grandes ojeras, oh luz negra que hace cantar a Pan bajo las viñas. ¿Por qué cree usted que le ha dado una mayor preferencia al color negro y no a otros colores? ¿Y por qué también comienza con esta pregunta? ¿No? ¿Eva era rubia? No. Con negros ojos vio la manzana del jardín, con labios rojos probó su miel, con labios rojos que saben hoy más ciencia que los sabios, ¿no? Entonces también recurre, como usted ve, a la mitología, a los, incluso los relatos bíblicos, ¿no? Aquí, sin duda, Eva tiene una connotación muy importante, pero siempre está mencionando seres de la historia, de la mitología, de diferentes épocas, de diferentes países. Eso es precisamente el cosmopolitismo que exalta, que canta Darío en este libro, Prosas Profanas, ¿no? Y curiosamente se llaman prosas profanas cuando no son prosas, sino son versos, ¿no? Y tampoco habría que llamarle, aunque es el gusto del autor, ¿no? Prosas profanas. La profanación significa algo así como lo profano es lo contrario de lo sagrado, ¿no? Sí, no sé si tiene algún otro comentario sobre este poema, señorita Vicuña. Sí, algo más. Sí, me parece interesante justamente lo que mencionó, ¿no? Porque nombra personajes de la Biblia, pero también nombra a Eros, Claro. a Venus, a Pan, y también no a Cleopatra, ¿no? Así Son es. de diferentes religiones, míticos, de historia. Sí, es cierto lo que usted menciona, ¿no? Él es un poeta abierto en sus referencias a símbolos, personajes, seres mitológicos de diferentes países. Es el estilo en general que, diríamos, predomina en este poemario, Prosas Profanas, que todas son imágenes bellas, todo es estético. Como acá en este breve texto, que es, por ejemplo, un soneto, ¿no? Darío se precia mucho de usar el soneto, y acá en este poema que les voy a leer, ¿no? Y si quieren hacer un comentario, por favor, es un homenaje que se llama, y el soneto, como he mencionado, que se llama Para una cubana. A ver qué imágenes suscita a ustedes este breve soneto que se llama de ese modo. Dice: poesía dulce y mística busca a la blanca cubana que se asomó a la ventana como una visión artística, misteriosa y cabalística, puede dar celos a Diana con su faz de porcelana de una blancura eucarística, llena de un prestigio asiático, roja en el rostro enigmático, su boca púrpura finge, y al sonreírse vi en ella el resplandor de una estrella que fuese alma de esfinge, ¿no? Como ven, un breve soneto dedicado a una cubana. No menciona, no generaliza, o bueno, sí generaliza, pero en todo caso, ¿por qué esta adjetivación, ¿no? Poesía dulce y mística busca la blanca cubana, cuando ven lo cubano se identifica con lo moreno, con lo negro, ¿no? Que se asomó a la ventana con una visión artística, misteriosa y cabalística, puede dar celos a Diana. Diana, como ustedes saben, es un símbolo de la mitología griega, ¿no? Con su faz de porcelana de una blancura eucarística, llena de un prestigio asiático. Vean, entra lo asiático aquí también. Roja en el rostro enigmático su boca púrpura finge, y al sonreírse vi en ella
el resplandor de una estrella que fuese alma de una esfinge. De pronto un término de la, digamos, cultura egipcia. No sé si tienen alguna impresión sobre este poema breve llamado Para una cubana, ¿no? Que forma parte de Prosas Profanas, que es el libro que estamos viendo en esta oportunidad. ¿En qué medida ustedes asumen esta estética, ¿no? Porque para los modernistas la estética era muy importante, ¿no? Algunos comentarios sobre este poema, por favor. Sí, profesor, lo que más me ha llamado la atención es, no nombre de la cubana, pero también este prestigio asiático, ¿no? Que en realidad uno no piensa en Cuba y no piensa Sí. en Asia, ¿no? Porque es un poco diferente la cultura, todo, Claro. y realmente es lo que más me llamó la atención. Llama la atención, efectivamente, que dentro, como usted dice, el perfil de una blanca cubana, de pronto dice, llena de un prestigio asiático, ¿no? ¿De dónde viene ese prestigio asiático? Roja en el rostro enigmático, su boca púrpura finge, y al sonreírse vi en ella el resplandor de una estrella que fuese alma de una esfinge. Como vemos, hay una combinación de elementos de diferentes culturas, épocas, estilos, ¿no? Es decir, es la libertad absoluta. Es simple y llanamente la maestría de Darío, ¿no? Tiene, otro de los símbolos es el faisán, ¿no? Que no vamos a leer, pero luego, este sí me gustaría leerlo, porque recuerda en este caso a un personaje literario. El poema se llama Margarita y me gustaría que ustedes hagan algún comentario sobre este texto, tanto la cita Calle Topa como la de Vicuña. Dice: Margarita, in memoriam. ¿Recuerdas que quería ser una Margarita Gautier, ¿no? Esto es de la obra de Alejandro Dumas, ¿no? Fijo en mi mente tu extraño rostro está, cuando cenamos juntos en la primera cita, en una noche alegre que nunca volverá. Tus labios escarlatas de púrpura maldita sorbían el champán del fino bacará. Tus dedos deshojaban la blanca margarita, sí, no, sí, no. Y sabías que te adoraba ya. Después, oh flor de histeria, llorabas y reías, tus besos y tus lágrimas tuve en mi boca yo. Tus risas, tus fragancias, tus quejas eran mías. Y en una tarde triste de los más dulces días, la muerte, la celosa, por ver si me querías, como una margarita de amor te deshojó, ¿no? Acá vemos un poema dedicado a un personaje de carácter literario, un personaje de Alejandro Dumas, ¿no? Una de sus novelas, el famoso personaje de la prostituta, Margarita Gautier, ¿no? Entonces, no sé qué quieren destacar en este poema, que es también un soneto, en este caso, en decasilábico, ¿no? Y que está también con la rima, con todos los elementos. Bueno, luego hay un extenso coloquio de los centauros, que si no vamos a leer, es muy extenso, habría que, vamos a ver si encontramos acá otro texto, Pórtico, que todos los temas son muy exquisitos, muy exóticos, ¿no? No hay referencias. Acá hay un texto, por ejemplo, vean
lo que él sí tiene mucha, por ejemplo, acá tengo en primer lugar, a ver si ustedes pueden captar como desde su perspectiva femenina, este elogio de la seguidilla, es un elogio de un baile español del sur de España. Dice: metro mágico y rico que al alma expresas, llameantes alegrías, penas arcanas, desde en los suaves labios de las princesas hasta en las bocas rojas de las gitanas. Las almas armoniosas buscan tu encanto, sonora rosa métrica que ardes y brillas, y España ve en tu ritmo, siente en tu canto sus hembras, sus claveles, sus manzanillas. Vibras al aire alegre como una cinta, el músico te adula, te ama el poeta, rueda en ti sus fogosos paisajes, pinta con la audaz policromía de su paleta. En ti el hábil orfebre cincela el marco en que la idea perla su oriente acusa, o en su cordaje un armónico formas el arco con que lanza sus flechas la irada musa. A tu voz en el baile crujen las faldas, los piececitos hacen brotar las rosas, e hilan hebras de amores las esmeraldas en ruecas invisibles y misteriosas. La andaluza hechicera, paloma arisca, por ti irradia, se agita, vibra y se quiebra, con el lánguido gesto de la odalisca o las fascinaciones de la culebra. Pequeña ánfora lira, de vino llena, compuesto por la dulce musa alegría, con uvas andaluzas, sal, macarena, flor y canela frescas de Andalucía. Subes, creces y vistes de pompas fieras, retumbas en el ruido de las metrallas, ondulas con el ala de las banderas, suenas con los clarines de las batallas. Tienes toda la lira, tienes las manos que acompasan las danzas y las canciones, tus órganos, tus prosas, tus cantos llanos y tus llantos parten los corazones. Ramillete de dulces trinos verbales, jabalina de Diana la cazadora, ritmo que tiene el filo de 100 puñales, que muerde y acaricia, mata y enflora. Las tirsis campesinas de ti están llenas y llaman, radiosa abeja, tus bordoneos. Así riegan tus chispas las nochebuenas como adorno la lira de los orfeos, que bajo el sol dorado de manzanilla, que está azulada concha del cielo, baña polífona y triunfante. La seguidilla es la flor del sonoro pindo de España, ¿no? Como vemos, yo creo que habría que conocer los diferentes símbolos, ¿no?, que tiene este poema. Para terminar, quiero leer este poema dedicado a uno de los símbolos del modernismo, que es el cisne. Vamos a ver cómo le cambia cambia la idea del cisne, le da otro sentido, ¿no? Porque el cisne fue un elemento muy utilizado por el romanticismo. Dice el cisne: fue en una hora divina para el género humano. El cisne antes cantaba solo para morir. Cuando se oyó el acento del cisne wagneriano, fue en medio de una aurora, fue para revivir, ¿no? El cisne wagneriano, la música de Wagner. Sobre las tempestades del humano océano se oye el canto del cisne, no se cesa de oír, dominando el martillo del viejo Thor germano, o las trompas que cantan la espada de Argantir. Oh cisne, oh sacro pájaro,
Si antes la blanca Helena del huevo azul de Leda brotó de gracia llena, siendo de la hermosura la princesa inmortal, bajo tus blancas alas la nueva poesía concibe en una gloria de luz y de armonía la Helena eterna y pura que encarna el ideal, ¿no? Como vemos, el poemario Prosas Profanas está pues lleno de estas poesías exquisitas, ¿no? De estas poesías plenas de imágenes extraordinarias, ¿no? Tiene un hermoso poema, un poco extenso, pero sí le recomendaría leer, que sí, está dedicada a uno de sus maestros franceses, que es Verlaine. Solamente voy a leer un par de estrofas para que vean ustedes cómo en ocasión de la muerte de Verlaine, Rubén Darío, en un poema que es más extenso, pero del cual solo leeremos dos estrofas, le elogia a este maestro que le enseñó muchos de los elementos de su poesía. El poema se llama Responso. Responso es un concepto religioso, es un tipo de canto religioso que se ofrece a los santos o también a los difuntos, ¿no? Por eso acá dice Padre y Maestro mágico, liróforo celeste, que al instrumento olímpico y a la siringa agreste diste tu acento encantador, panida, pan tú mismo, que coros condujiste hacia el propileo sacro que amaba tu alma triste, y al son del sistro y del tambor, que tu sepulcro cubra de flores primavera, que se humedezca el áspero hocico de la fiera de amor si pasa por allí, que el fúnebre recinto visite pan bicorne, que de sangrientas rosas el fresco abril te adorne y de claveles de rubí. Bueno, ahí nos vamos a quedar. En la próxima clase vamos a trabajar con César Vallejo. Ahí tienen ustedes poemas de César Vallejo. En su antología tiene tantos poemas, son muy diferentes, ciertamente, ¿no? Son totalmente contrarias a la estética de Rubén Darío, y no olvidemos que de alguna manera César Vallejo reconoció el magisterio de Rubén Darío, lo reconoció como un maestro, y la crítica literaria dice pues que en su primer libro, Los Heraldos Negros, vean usted la coincidencia del color negro, hoy día que hemos leído Los Ojos Negros de Julia, ¿no? Darío de todas maneras recibió la influencia, Vallejo recibió la influencia de Darío, y por eso que reconoce a Darío, como un gran maestro, aunque posteriormente la poesía de Vallejo evoluciona. En las próximas clases vamos a trabajar con su libro Poemas Humanos, y dentro de él especialmente con estos, para luego trabajar textos de otros autores que también están considerados dentro de la antología y que darán lugar a que ustedes puedan analizar aspectos de estos textos que son parte de las lecturas de antología. He leído sus, ya hemos creo calificado, así que vean sus calificaciones en la aula virtual. Creo que está pendiente, me parece una calificación que ya lo haremos próximamente para que ustedes puedan tener todas sus notas, ¿no? En el curso de lecturas literarias hispanoamericanas, ¿no? Que conste eso, que por eso que todas las lecturas que hacemos corresponden a diferentes autores de diferentes épocas, estilos, tendencias, pero en el caso de Darío había que subrayar su importancia. Claro, el ciclo de Darío no termina con prosas profanas, ¿no?
continúa y alcanza una cima mayor con su libro de Cantos de Vida y Esperanzas, ¿no? Libro que también recomiendo leer, que publicó en 1905. Luego en 1910 publicó El Canto a la Argentina, en homenaje al primer centenario de la independencia americana. Y en realidad la literatura de Darío es muy inmensa e intensa, porque publicó durante muchos años ya. Correcto. Bueno, entonces nos vemos en la próxima reunión para trabajar con textos de César Vallejo. Muy buenas tardes a las dos señoritas asistentes del curso y que están cumpliendo con hacer las tareas que se les va indicando. Muchas gracias.